¿Qué tal? Buenas tardes, ya estamos aquí en este nuevo drop de Web3 MBA, uno más, y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y que nos afecta a todos, que es la ciberseguridad. Hace poco, esta misma semana, hemos visto que un ataque ha dejado al Hospital Clínic de Barcelona prácticamente sin servicio, precisamente por esto, porque fue un ataque de Ransom House. Hoy vamos a averiguar qué es esto de Ransom House, en qué consiste y cómo se puede evitar. Para ello tenemos a dos invitados de lujo, a Ariel Westbein, también llamado, Ariel Wata, y también tenemos a Artur Becar, que es Turi. Os voy a presentar quiénes son. Ariel Wata es doctor en matemáticas por la Universidad de Buenos Aires. Ha trabajado en la industria de la seguridad informática por más de 2 décadas, o sea que damos fe de que sabe de lo que habla y lo que nos va a contar hoy, investigando y contando y manejando equipos, ¿no?, de I+D. También ha generado decenas de publicaciones y resultados que al final pues, se han transformado en productos y patentes. Y actualmente está dirigiendo el equipo de Mega AC en Coinfabric, que ahora nos contará un poquito lo que hacen en el día a día. Y están enfocados en el programa de Algorand Centers of Excellence. Ariel, Wata, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, gente. Igualmente. Y a su lado tiene a Arturo Turi, que es blockchain developer. Además es licenciado en matemáticas también en la Universidad de Buenos Aires y después continuó sus estudios en licenciatura de datos. Tiene también experiencia en la aplicación de matemáticas, física, informática para la gestión de riesgo financiero en la Bolsa de Buenos Aires y el desarrollo de soluciones Web3, que al final es un poco lo que vamos a unir hoy, ¿no? Ciberseguridad y Web3. Y actualmente es parte del equipo de auditorías de Coinfabric y colabora de forma transversal en proyectos que involucran tanto desarrollo, investigación y sobre todo ciberseguridad. Turi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El gusto es nuestro que estéis aquí en Web3 MBA, en estos drop. Y para todos los que os habéis unido, que sepáis que Web3 MBA es este máster de Web3, que además puedes aprender sobre blockchain, inteligencia artificial, ciberseguridad, evidentemente, tokenización de activos de todo tipo. Es un máster, pero lo bueno es que tú puedes aprender cuando tú quieras. Es decir, que si tienes 10 minutitos, pues te metes con tu móvil, ves una lección, vuelves después, tú te lo haces a tu propio ritmo. Y además puedes seguir el camino que tú quieras con electivas finales, que incluyen desde inteligencia artificial hasta marketing, por ejemplo. Además que ahora mismo, a través de la página web de Web3MBA, puedes acceder a una clase gratis para que veas un poquito de qué va, ¿no? Para que te vayas empapando un poquito de esto. Así que, hechas ya las introducciones y las presentaciones, si queréis, empezamos para meternos ya en harina, ¿no? La primera pregunta que os quiero hacer es, seguridad en Web3. Un poco, vamos a ponernos un poco en contexto. ¿Qué es esto de la seguridad en Web3? ¿Es lo mismo que la seguridad en Web2? Por ejemplo, Wata, te la lanzo a ti la pregunta. Bueno, definitivamente no. Y lo primero que cambia es que en general los tokens, el dinero está ahí a la mano de los contratos. En el mundo de, digamos, Web 2.0 era distinto, ¿no? O es distinto. En general, si alguien va a atacar, va a buscar tarjetas de crédito o esta nueva moda de ransomware, nueva moda de hace los 5 o 8 años. Que, digamos, permite a los atacantes hacerse, digamos, de buenas sumas de dinero. Y también el contexto de ejecución es muy distinto, ¿no? Porque en los smart contracts, en las blockchains, las cosas están ejecutándose ahí en el momento con unos pedazos de código, los smart contracts, que son en general bastante más pequeños que las aplicaciones a las que uno estaba acostumbrado. Y con esto de que, una vez que la transacción se hizo, ya está, se movió de la blockchain. No hay manera de volverlo atrás como quizás en algunos otros casos del mundo Web 2.0. ¿Y por qué es tan importante al final la seguridad en Web3? O sea, no solamente se encuentra
los hackers, sino que al mismo tiempo encontramos también personas buscando arbitrajes, buscando ganar a los otros cuando hacen cosas. Así que sí, o sea, creo que sí, o sea, viniendo de la parte financiera tenemos también cosas del lado financiero. ¿Se escucha bien lo que estoy diciendo, no? Sí. Sí. Listo. Y hay un detalle más que es interesante, y es que muchas veces digamos, en el mundo web 2.0, como los ataques ocurrían en servidores cerrados, digamos, las empresas tenían la posibilidad de esconder los ataques. Les robaron la base de datos y quizás nadie se enteraba. Bueno, las leyes avanzaron un poco sobre eso, pero siempre era potestad de las empresas difundirlo. Y en el mundo web 3 no, está ahí en la blockchain transparente y abierta para todo el mundo. Cuando ocurrió un ataque, los usuarios se enteran antes que las empresas detrás de los smart contracts. Entonces, una empresa que es atacada pierde un montón de credibilidad inmediatamente. Claro. Y ahora, por ejemplo, que hemos visto este ataque tan peculiar, ¿no? Que al final dices, bueno, ¿quién quiere atacar a un hospital, ¿no? Que es como algo donde están las personas vulnerables, al fin y al cabo. ¿Qué diferencias, digamos, hay entre un ataque que se hace a un hospital, que digamos que sería ni sería, bueno, sistemas informáticos de ese hospital, y uno que se puede hacer en una Web3? Como para explicárselo también a la gente que nos está escuchando. Bueno, a ver, los hospitales y hoy casi todo está conectado a Internet, ¿no? Y estando conectados a Internet, la infraestructura del hospital tiene servicios críticos, hasta, no sé, los grupos electrógenos, el manejo de la luz, los ascensores, aire acondicionado, probablemente también algunas bases de datos con la información clínica de los pacientes y hasta eventualmente la maquinaria, ¿no? Algunas de las herramientas que usan los médicos. Si bien hay recomendaciones de no juntar las redes, podría pasar, o a propósito o a veces sin querer. Uh-huh. Turi, tú que estás más dentro de la blockchain y demás, ¿qué se hace para proteger al final a los sistemas dentro de la Web3? Vamos a centrarnos ya en la Web3. Pero bueno, al final esto es un poco lo que venimos diciendo también en Web3 MBA, ¿no? Que este tipo de profesiones, como pues expertos en ciberseguridad y demás, es que al final son las profesiones del futuro y del presente. Entonces, claro, formarse es fundamental, ¿no? Turi, tú que ya llevas unos años de bagaje profesional, ¿qué se hace para proteger estos sistemas? Perfecto. Bueno, por un lado está todo lo que es la seguridad on-chain tradicional, que seguramente sea lo que se necesita en los hospitales. Hacer pentest, análisis de escaneos de seguridad y de aplicaciones, ¿no? Pero la componente nueva que aparece en Web3 es esta componente de, bueno, hacer que los contratos inteligentes, además son inteligentes, que sean seguros, ¿no? Y ahí es donde nosotros nos desarrollamos en lo que es el entorno de auditoría, ¿no? Es analizar los contratos y ver cómo un atacante podría aprovecharse de ellos utilizando las distintas herramientas que está exponiendo el contrato mientras está desplegado, ¿bien? Entonces, en lo que es el análisis de seguridad, ahí es donde desempeña su tarea el auditor, y ahí es donde es importante que los contratos que están desplegados, más que nada cuando guardan mucho dinero, que sean auditados por expertos y que sean desarrollados por expertos también, que tengan en consideración características específicas de seguridad que tienen estos contratos inteligentes por el lugar donde se desenvuelven, ¿no? En particular, algo que me pareció muy interesante a mí cuando hice el traspaso de trabajar en la bolsa, que por ahí programaba en Python o en otros lenguajes, a pasar al mundo Solidity y el mundo blockchain, es que hay algunos patrones que cuando uno programa normalmente no tiene en consideración, como vamos a ver después que voy a mencionar lo que es el Check Effects Interaction Pattern, que son patrones que por ahí en el mundo tradicional no los tenemos en cuenta, pero a la hora de estar considerando cómo funciona la blockchain, cómo se producen las transacciones, hacen la diferencia entre que te puedan sacar dinero del contrato inteligente o no. Entonces, ahí es donde sucede esto, que aparte de las ideas tradicionales que se usan en programación, es necesario tener en consideración estas otras tácticas de defensa. Uno puede pensarlo como un arte marcial, para poder defender los contratos.
Pero si querés, como en general, es necesario lo tradicional y aparte de eso es necesario que los desarrolladores incorporen, o sea, que los equipos de desarrollo tengan presente estas técnicas y por supuesto, una de las ideas fundamentales es poder pasarle, o sea, cuando se terminan los desarrollos, que sean revisados por expertos en seguridad, que son quienes realmente conocen cuáles son los últimos tipos de hacks que se están realizando en la blockchain. Al final es como cuando desarrollas un programa, ¿no? Y al final tienes que pasar por QA para que saquen los bugs, ¿no? O sea, es un poco lo mismo, pero con los smart contracts y sabiendo que puede haber una vulnerabilidad que te la exploten y pierden mucho dinero, ¿no? Entonces, claro, es algo delicado. Exactamente. Hay algo, como una metáfora que a mí me gusta decir es como estar construyendo un puente. Uno necesita de ingenieros civiles para asegurarse que no se caiga. Bueno, cuando tenés smart contracts que manejan muchos usuarios y mucho dinero, es necesario realizar una auditoría para que asegurarnos que no se caiga el smart contract. De hecho, hay smart contracts que son puentes, justamente, y que los hackean. Sí. Walter, supongo que también desde tu punto de vista de Head of Strategy, el equipo que se forma alrededor de estas auditorías también es importante, ¿no? Sí, desde ya. Requiere, a ver, uno tiene que hacer un aprendizaje específico. Yo, habiéndome movido por distintos contextos de seguridad, pasando por cripto, aplicaciones web, e infraestructura, bueno, acá la superficie de ataque cambia mucho y básicamente uno tiene que hacer un nuevo análisis de riesgo y entender un poco por dónde pasan las amenazas. Es un mundo nuevo y bueno, y en este mundo nuevo hay que entender cuáles son las amenazas que podría haber, profesionalizarse en eso, y con mínimo detalle de que hoy está habiendo cada 2-3 meses un ataque en donde se roban 500 millones de dólares, 300 millones de dólares. Entonces es gente súper especializada que de un golpe puede acceder a esa recompensa por hacer este ataque. Y bueno, hay que estar a la altura, ¿no? Al final hay que estar preparados, ¿no? Para cuando te llega el golpe poder protegerte, ¿no? Que dentro de las auditorías de este tipo de, bueno, auditorías de seguridad, ¿cuáles son las técnicas que más utilizáis? O no sé si utilizáis algún tipo de lenguaje de programación o un poquito así los entresijos, ¿no? de esas auditorías. ¿Cómo son? Turi, por ejemplo. Perfecto. Bueno, por un lado existen herramientas automáticas para tratar de descubrir las vulnerabilidades potenciales, pero la verdad es que a diferencia del mundo tradicional, seguridad tradicional, donde por ahí las herramientas han estado en funcionamiento durante muchos años, las herramientas que hay hoy en día han estado funcionando pocos años. Y de hecho justo estaba haciendo un análisis en Instagram para tratar de medir un poco qué cantidad de proyectos podemos aplicar a estas herramientas y de 5.000, por ejemplo, tratando de usar una herramienta que se llama Slider, logré correrla sobre 1.600. Entonces, no puedo aplicar las mismas técnicas sobre todos los proyectos, ¿bien? Pero bueno, las técnicas que son más usuales son técnicas de análisis estático, dinámico, fuzzing. Esas serían las técnicas y herramientas que se utilizan. Pero como dije, no todas las herramientas se pueden aplicar y ahí es donde es muy importante el trabajo del auditor, el trabajo manual de una persona leyendo los contratos y analizándolos. Y ahí, bueno, uno cuando va formándose va aprendiendo como los distintos trucos, las distintas formas de hackear y tiene en cuenta estas distintas formas de realizar ataques a la hora de analizar un contrato como auditor y prevenir a los desarrolladores de que tienen una potencial vulnerabilidad en sus contratos. Bueno, ¿nos podría dar o sea, cómo son los pasos, digamos, desde el principio hasta el final de una de estas auditorías? Supongo que empieza por pues una entrega del código, ¿no? Para analizarlo. Sí, desde ya. Bueno, digamos, una linda diferencia que tenemos acá es que siempre uno puede descargarse el código de cualquier aplicación que está deployada. En general, tú ya hablabas recién del mundo de Ethereum, pero esto vale para todas las blockchain públicas. Y bueno, en realidad empieza un poco antes, ¿no? Uno tiene la oportunidad de hablar con el equipo detrás de estas smart contracts para entender qué es lo que qué es lo que ellos quieren que uno chequee en la auditoría y definir el alcance del trabajo.
se van a mirar estos archivos, estos smart contracts, nos interesa en especial estas cosas que podría hacer un atacante. A veces uno va a tener algo de documentación, una descripción de la lógica, porque si bien estos contratos pueden ser relativamente pequeños comparados con, no sé, un sistema operativo, con una aplicación que corre en una máquina, un juego, son suficientemente grandes como para ser complejos, y entonces, una vez que uno tiene el código, claro, lo va a leer para tratar de entenderlo, para saber si efectivamente el código hace lo que dice la documentación, o si hay algunas cosas que están mal documentadas, o si hay alguna ventaja que un usuario podría sacar de la diferencia entre la documentación y lo que el código realmente hace. Después uno típicamente va a buscar errores comunes, y eso hay varias listas dando vueltas de algunos errores comunes, que quizás los pueden chequear estas herramientas que mencionaba Turi, porque no dependen tanto de la lógica. Y hay muchos errores que sí, que dependen de la lógica, del entendimiento del código. Entonces, una vez que uno entendió cómo funciona el smart contract, ahí va a tratar de encontrar estos caminos que podría aprovechar el atacante para hacerse de alguna ventaja. Y bueno, y básicamente, digamos, para terminar, discúlpame Nacho, uno lo que debe hacer es, bueno, si encuentra algo muy importante, a ver, si el smart contract está deployado, cada vez que uno encuentra algo, lo tiene que comunicar inmediatamente. Muchas veces en las auditorías se hacen antes de que el contrato esté deployado, entonces el auditor va a trabajar tranquilo en documentar estas cosas y en entregar un reporte al equipo de desarrolladores, y ayudándolos a veces con consejos y a veces interactuando en un ida y vuelta, digamos, de varios pasos para que arreglen estos problemas de seguridad, y tener una versión final del smart contract y del reporte en donde los problemas están arreglados y el reporte refleja estos arreglos. Claro, eso, mira, al final yo creo que está respondiendo a una de las preguntas que nos están haciendo aquí, nos está haciendo Juanjo Delgado, que, claro, está diciendo que por ejemplo, si se encuentra un bug en la Web3, si se tendría que sacar de la blockchain el smart contract y volver a meter el nuevo smart contract corregido, si eso es correcto. Según nos estás contando, no, porque se corregiría antes de introducirlo en la blockchain, o no es así. Bueno, a ver, si el contrato ya estaba desplegado en la blockchain, entonces habrá distintos mecanismos para tapar esa vulnerabilidad. A veces hay algunos contratos que se pueden actualizar, y esto, digamos, es una decisión de diseño que tiene sus pros y sus contras. El pro es que se puede arreglar estos problemas de seguridad, y la contra es que, bueno, digamos, uno quizás invirtió dinero en un smart contract y una empresa tiene la potestad de cambiarle la lógica y de que ahora funcione con otro código, que podría arreglar este problema de seguridad, pero también podría decir todo el dinero va para acá o va para allá. Pero, digamos, esto desde hace 15, 20 años hay mecanismos para, cuando uno encuentra un problema de seguridad, avisarle a las empresas responsables. Muchas veces tienen un mail o algún punto de contacto para transmitir esta información del problema de seguridad, siempre en secreto, tratando de que esto no se haga público, y después coordinar la manera de arreglarlo, casi como lo haría un auditor, pero con el riesgo de que hay que hacerlo rápidamente porque si no ¿cómo se llama? Se nos pueden robar. Claro. Hay algunos contratos, perdón, y con esto termino, que no se van a poder actualizar, pero quizás se van a poder frenar. Pero son distintos mecanismos que podría tener por diseño un smart contract para permitir salirse de estos problemas. Turi, que te veo ahí asintiendo con la cabeza. Perfecto. ¿Quieren que comente algo al respecto? Bueno, Sí. en cuanto a esto, yo creo que algo como para transmitirle al que quiere emprender y quiere hacer un desarrollo cripto, algo importante para tener en cuenta es, a diferencia de una auditoría que se puede realizar en un edificio o en otra cosa donde de repente realizan la auditoría y eso queda público, las auditorías, cuando se realizan, algo importante es, no es un único reporte que se entrega, sino se entrega, se revisa, se corrige y después, con el reporte ya corregido y evaluando que las cosas se corrigieron, ahí la empresa que realiza, que solicita la auditoría, es quien decide si la va a hacer pública o no. Bien. Y la verdad es que está muy bien visto
realizar múltiples auditorías y mostrarlas en tu repositorio de GitHub, porque lo que muestra es que efectivamente consultaste a expertos para asegurarte de que no eran vulnerables tus contratos, y también esto es lo que de alguna forma da confianza de que el proyecto es sólido. Es muy importante que cuando uno está analizando un proyecto, si quiere invertir en él o lo que sea, como un piso, ¿no? O sea, más allá de si tiene sentido la economía del proyecto, si va a ser exitoso o no, revisar que hayan realizado múltiples auditorías. Por lo menos como una base sobre la cual saber, bueno, sabemos que hubieron personas capacitadas revisando que esto no se va a caer. Pero sí, como creo que está bueno mencionar eso, que es una dinámica de ida y vuelta entre los auditores y los programadores, y que muchas veces se realizan auditorías que por ahí no se publican, pero está el incentivo de la comunidad de publicarlos, porque en una de esas lográs resolver un problema en tu propio proyecto, pero haciéndolo visible, otros proyectos pueden prevenirlo también. Claro, sí, al final es una base colaborativa, ¿no?, de información. Porque todos los proyectos no realizan auditorías, ¿no? No están obligados, aunque deberían. No. De hecho, estudiando blockchains más nuevas, de repente nos encontramos con proyectos deployados, o sea, que están funcionando y que no realizaron auditorías. Y eso puede ser muy riesgoso. Por lo general, en Ethereum, que es la red que está hace más tiempo, la más tradicional, o sea, hay muchos más proyectos grandes. O sea, los proyectos grandes están todos auditados y uno entra en la página de los proyectos, incluso en los propios repositorios de GitHub, y puede ver las auditorías realizadas. ¿Y todas las auditorías son públicas, Wata? No, claro, como decía recién Turing, hay algunas que no. A ver, para hacer, digamos, el ojo grueso, a veces algunos proyectos durante la etapa de desarrollo hacen auditorías y estas pueden no publicarlas, pero lo común es publicar la auditoría del proyecto que está deployado, porque es una especie, digamos, de garantía para los usuarios, ¿no? Está, digamos, este doble uso de la auditoría. El primero es claro para el equipo de desarrollo, para resolver algunos problemas, pero está este otro que es, bueno, usuarios sepan que esto ha pasado ciertos chequeos, e incluso muchas veces también para los inversores, ¿no? Un inversor que quizás no conoce al equipo de desarrollo detrás del proyecto, va a pedir una auditoría independiente, y esto es importante. En general los auditores están afuera de la empresa, para tener un chequeo independiente, más transparente de qué es lo que están subvencionando, qué es lo que están invirtiendo. Uh-huh. ¿Y cuáles son, así a rasgos un poco generales, los desafíos actuales en ciberseguridad a los que se enfrenta la Web3? De acuerdo. Bueno, uno si mira estadísticas o alguna de estas cosas que veníamos comentando, ve que se están desarrollando contratos inseguros que repiten problemas ya conocidos, y hay algunos agujeros que son difíciles de cerrar. Qué sé yo, quizás algunos patrones para construir tokens o algunas cosas que ya están más asentadas, están más admitidos y son más a prueba de fallas. Pero, por ejemplo, recién Turi hablaba de los bridges, de los puentes, que es un lugar en donde se encuentran muchísimas fallas todo el tiempo y le sirven a los atacantes para hacerse de mucho dinero. Entonces, hay varios componentes de este mundo Web 3.0 que todavía necesitan madurez. Y después, del otro lado, qué sé yo, hablamos mucho hoy de Ethereum, que es una buena red, pero bueno, ha evolucionado. Recién ha pasado a tener Proof of Stake de Proof of Work, pero aún así sigue siendo una red lenta en comparación con otras. Las transacciones son caras, así que hay un montón de cosas que tienen que evolucionar para que esto sea más adoptado, ¿no? Confianza en la gente, quizás un menor nivel de entrada para el usuario común. ¿Turi? Sí, lo que quería comentar es, bueno, hay mucho trabajo para hacer en las redes más nuevas también. Ahí donde vemos proyectos que están funcionando y que no están auditados. Y ahí es donde también de repente
Bueno, los nuevos lenguajes en particular, hay muchas redes que funcionan con Rust, ¿okay? Que es un lenguaje que es un lenguaje de base completamente distinto a Solidity, y donde hay mucho menos auditores, porque por ahí toda la masa de auditores se ha concentrado inicialmente en Solidity, que era más sencillo, o al menos sí, menos, o sea, no tan bajo nivel, y en estas nuevas redes que pueden surgir desde Polkadot hasta Solana que utilizan Rust, hay menos oferta de auditores y por eso vemos más contratos que están deployados y que no han sido auditados. Así que creo que ahí también hay una oportunidad para la nueva generación de auditores de encontrar trabajos en esas nuevas redes. Sí. Creo que ahí el desafío es cómo uno como auditor elige el área donde va a desenvolverse, porque es muy dinámico y bueno, es estar aprendiendo constantemente los nuevos lenguajes, las nuevas técnicas, estar desarrollándolas. Es eso, la verdad que es un ambiente muy dinámico, y en particular una de las dificultades que encontré que es distinto al mundo tradicional de software es uno busca en internet y no encuentra. Uno de repente busca y son pocas personas las que saben de estos temas, muy pocas personas. Entonces, a veces uno se encuentra solo con los problemas, o sea, no encuentra solución, y ahí es donde es muy importante las relaciones entre desarrolladores, el armado de la comunidad, porque realmente hay cosas que no las vas a encontrar en Google. Sí. Y por eso al final la importancia de la formación, ¿no? Y de esos nuevos profesionales que tanto hablamos aquí nosotros en Web3 MBA. Un día salió una conversación del tema de los oráculos, ¿no? Y de cómo al final dices, vale, los oráculos al final puede haber aplicaciones que beban de esos oráculos y sea información muy fiable, pero ¿qué pasa si esos oráculos al final también son hackeados o atacados de alguna manera? ¿Cómo se pueden proteger estos oráculos? Que al final parece que es de donde se va a beber mucha información en los próximos años. Turi, tú si quieres puedes empezar. Bueno, dale. Bueno, esta es una discusión que nosotros hemos tenido bastante en nuestras auditorías. En particular, lo que es utilización, o sea, cuando uno realiza una auditoría, si de repente, o sea, hay una componente que se está conectando a un oráculo, dentro de lo que es la auditoría uno tiene que destacar que se está utilizando este servicio externo, pero tampoco podemos ponernos a investigar la parte de abajo del iceberg si estás enchufando tu smart contract a un servicio externo como un oráculo. Es por eso que los oráculos tienen sus auditorías propias, y también existen, o sea, bueno, hay ideas de cómo lograr que la fuente de información no sean tan centralizadas, utilizar múltiples oráculos en simultáneo, promediándolos para evitar que un dato aislado en uno produzca grandes cambios en tu smart contract. Ahí no sé, Wata, si hay otras ideas más que se estén discutiendo ahora que tenés en la cabeza. Sí, a ver, yo lo que estaba pensando es, bueno, uno va como decía Nacho, a beber esta información y hay que entender para qué la va a usar. Y pensaba, ¿no?, en una metáfora en donde uno revisa la temperatura en alguna fuente de información antes de salir a la calle. Ahora, yo no me voy a fijar en el diario de ayer la información para salir a la calle y después me voy de vacaciones 15 días porque le puede errar, porque el pronóstico ese no va a ser tan confiable. Ahora, si quiero ir a la esquina, al kiosco, bueno, quizás me sirve eso, no hay problema si le erró por 4 grados o 5 grados. Entonces, cuando uno va a usar un oráculo, tiene que entender muy bien cuáles son los riesgos de desinformación y de que le erre por 2 segundos, por 1 segundo, que le erre por un 10%, y eventualmente los smart contracts tienen protecciones para esto. Por ejemplo, hace un rato hablamos de arbitraje y bueno, claro, si va a haber 2 fuentes de información, qué sé yo, para el valor de una moneda y un atacante, un usuario puede aprovechar una diferencia entre esas 2 fuentes para hacerse el de dinero, bueno, hay que estudiar cuánto se podría llevar. Si puede llevar a la bancarrota alguno de los smart contracts que están ahí atrás, hay que meter algún cambio en el camino. Quizás hacer un promedio entre las 2 fuentes, retrasarlas unos segundos para que no pueda aprovechar de esta información, pero hay que entender muy bien cuáles son las amenazas para después poder mitigarlas o eliminarlas. Sí, desde luego. En Coin Fabric, la empresa en la que trabajáis actualmente con cuanto al tema de dando soluciones de Web3, auditorías y más, supongo que os habréis encontrado de todo, ¿no?
pero no sé si nos podéis decir algo así que no os comprometa, ¿no? Por tema de confidencialidad. Si nos podéis decir algunos casos así que os han llamado la atención o algunas anécdotas que digáis, madre mía, ¿cómo está esto así de mal? O esto podría haber provocado, no sé, un desastre. O ¿qué os habéis encontrado por ahí? Turi, empieza tú si quieres. Bueno, por ejemplo, algo que les puedo decir, bueno, estamos haciendo un desarrollo para una red particular que no voy a mencionar, pero analizando contratos deployados, hemos encontrado contratos que parecía como que la persona recién estaba aprendiendo el código, ¿bien? Y era como, bueno, analizamos, y la verdad que nos sirvió porque lo que estamos buscando casos de ejemplo para nosotros poder detectar esos problemas, o sea que este nos sirvió mucho. Pero eso, uno ve que de repente en redes más nuevas, los programadores también son más novatos o por ahí están aprendiendo el lenguaje recién en el momento y los errores que pueden cometer pueden ser bastante groseros. A ver si hay otra cosita. Bueno, ahora más hacia el final íbamos a hablar de un caso de DOS no WATA. Íbamos a mencionar uno que... Adelante, usalo ahora. No hay Bueno, factor que no altera el producto. bien. En realidad, si lo puedes explicar vos mejor porque creo que lo tenés más en la cabeza. Bueno, hago mi respuesta y lo agrego al final. A ver, la verdad es que por suerte la mayoría de todos nuestros clientes son buenos y tienen proyectos que están bien construidos. Estas cosas de investigación son interesantes, pero no representan a estos proyectos que tienen atrás inversores y que tienen otro ejercicio de diseño y desarrollo atrás. Ahora, alguna vez puede ser que uno está hablando con el equipo de desarrollo y, por ejemplo, se encuentra que un proyecto no tiene tests, le falta documentación, alguna cosa. Entonces le vamos a decir a la persona, bueno, mejor antes de comenzar con la auditoría deberían chequear algunas cosas básicas y después lo auditamos porque va a ser una pérdida de dinero, de tiempo. Ahora, para proyectos, digamos, que pasaron esas cosas básicas, bueno, sí, obviamente uno encuentra a veces problemas críticos en donde uno puede a veces vaciar un contrato digamos, y lamentablemente son cositas que se les pasan a veces a los desarrolladores, como alguna reentrancia de la que hablaremos, o este ejemplo que mencionaba recién Turi fue una denegación de servicio, que encontramos que un cliente, un usuario cualquiera podría inutilizarles el contrato. Básicamente, los usuarios podían agregar una dirección en un array que tenía un tamaño fijo, y entonces, claro, los usuarios, los desarrolladores dijeron, nunca nos vamos a tener más de 5.000 usuarios, así que está bien. 5.000 es un número suficiente para guardar todos los usuarios. Pero claro, no habían pensado que un atacante malicioso podría generar 1.000 usuarios que no hacían nada. Y bueno, y en ese caso, claro, hay una denegación de servicios, se quedaban ocupados los lugares por usuarios sonsos, pero que bueno, que ocupaban ese lugar y no dejaban la entrada de nuevos, ni se podían borrar. Entonces, bueno, lo diseñarán de otra manera para que esto no sea posible. Tenemos aquí dos tipos de ataque, ¿no? que nos ibais a definir. Uno es el reentrancy. ¿Quién quiere empezar? Dale, Turi, por ejemplo. Yo puedo empezar con reentrancia. Entonces, la idea de reentrancia es poder ir a un supermercado y pagar una sola vez, pero llevarte muchas veces lo que compraste. Esa es como la idea. Y básicamente funciona, o sea, bueno, lo que está atrás de, o sea, otra forma, otro ejemplo bastante común donde sucede es en una bóveda, ¿ok? En una bóveda donde un banco donde uno puede ir y depositar plata y de repente, o sea, una forma de imaginárselo es como si fueras al cajero y haces alguna trampa con tu tarjeta, la dejas enchufada y sigue saliendo dinero porque el sistema no está procesando que ya sacaste la tarjeta y que ya sacaste el dinero. Entonces, ese es el caso de reentrancia y este es uno de los primeros tipos de hacks que empezaron a aparecer. En particular,
la forma en que se realiza es, hay veces que cuando uno programa la parte del smart contract que va a encargarse de devolverle el dinero a la persona que lo depositó, uno primero lo que hace que es, uno, recibe el pedido de retirar el dinero. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que fijarse que el saldo de esa persona sea positivo y que esté por encima de lo que querés retirar. Después, por ahí lo que uno intuitivamente haría es, bueno, voy a devolver el dinero a esa persona. Y la última cosa que a veces está programado es, bueno, ya le devolví dinero, anoto que se le devolví. Ahora, el problema es, ¿qué pasa si vos tenés un hermano gemelo que en simultáneo que vos fuiste a sacar a un banco, antes de que en el banco anoten que retiraste el dinero, fue a otro banco y también hizo el pedido? Entre que un banco le envíe la información al otro de que ya el dinero efectivamente fue retirado, el otro gemelo retiró el dinero. ¿Bien? Entonces esa es como la idea de la reentrancia. Y aunque hoy en día ya existen guardas de reentrancia, de hecho, bueno, hay una librería muy famosa que se llama OpenZeppelin, que tiene distintas guardas que se le pueden poner a los smart contracts para evitar problemas como este. Aunque eso existe, la idea de fondo sigue existiendo. Y de hecho, hace poco menos de un mes, el 10 de febrero, hubo ¿cómo se dice? Hubo un lending pool donde se aprovecharon del hecho de que cuando uno depositaba una moneda para pedir prestada otra, en el momento, o sea, antes de que se destruyera, de que se quemara la moneda que dejabas prestada, pasaba un tiempo hasta que, o sea, perdón, pasaba un tiempo, o sea, le entregaban el préstamo antes de destruir el depósito, básicamente. Entonces eso le permitía al depositante seguir haciendo cosas con su depósito y además tener el préstamo. Por lo que ese fue la causa del problema y se hackearon como 3,5 millones de dólares. Entonces, acá es donde me parece importante que, aunque por ahí los ejemplos clásicos existen y se arman herramientas para detectarlos, hay como ideas de fondo que por ahí pueden, o sea, se adaptan a los nuevos productos que van apareciendo y por eso es importante, bueno, aprender los ejemplos clásicos, pero también estar pensando cómo van a adaptarse. Es como, bueno, como el coronavirus, ¿viste? Que va evolucionando. Bueno, esto es lo mismo. Los mismos hacks van evolucionando, pero hay ideas de fondo que prevalecen. Sí. Tenéis distintas variantes, ¿no? Sí. Que van evolucionando. Y el otro ataque que nos ibais a explicar es el ataque 2, Wata. ¿Que es el mismo que el D2 o es solo 2? Sí, 2 es Denial of Service, de negación de servicio, Sí. y D2 es Distributed Denial of Service, que eso es en el mundo web 2.0 cuando, qué sé yo, a un mismo servidor lo atacan distribuidamente desde varios lados. En el mundo web 3 no tiene mucho sentido hacerlo distribuido. Y un ejemplo es el que conté hace un ratito con las cuentas, ¿no? Donde uno ocupaba todo ese array y denegaba el servicio haciendo básicamente que ningún usuario podía suscribirse a este smart contract. Entonces queda inusable. Curioso. Pero en general es, ¿no? Voy a buscar alguna manera de que no se pueda usar, o digamos, hay otra cosa que vale, por ejemplo, en Ethereum, que es uno puede de alguna manera aumentarle tanto el costo del gas de una transacción al resto de los usuarios que de repente nadie lo va a querer usar, ¿no? Digamos, si yo para pagar algo con mi tarjeta de crédito tengo que pagar una comisión que es más cara que lo que me quiero llevar, no la voy a usar. Claro, al final sí, un ataque ahí para fastidiar, vamos, no para otra cosa. Aquí teníamos apuntado una conclusión tuya, Wata, que es los análisis van más a los contratos que tienen más dinero, más plata. Claro, todo tiene su lógica, ¿no? Al final, si es un contrato que está moviendo mucha plata, allá que van todos, ¿no? Así es. Bueno, digamos, esta conclusión en realidad se basa en un trabajo que hizo Andrés Resnick para Bitrap. Yo estuve medio de costado ahí, entendiendo un poco lo que estaban haciendo. Y básicamente hay un sitio muy interesante que se llama Rect o Rect.news, donde salen los nuevos ataques en el mundo web 3. Y muchas veces uno, además de esto, puede tener información sobre cuánta plata había en esos contratos, qué tipo de empresas eran. Y entonces uno después puede cruzar información y decir, bueno, de los últimos ataques que hubo, cuánta plata había
encerrada en esos smart contracts y tratar de hacer algunas estadísticas. Y el resultado de Andrés era un poco esto, ¿no? Que la probabilidad de que un contrato sea hackeado aumentaba con el logaritmo aumentaba linealmente con el logaritmo de la plata que estaba guardada. O sea, si era 10 millones de dólares, la probabilidad es 1%, 100 millones, 10%, y así iba aumentando linealmente, un poquito más y un poquito más y un poquito más. Y, digamos, y la verdad es que se pueden sacar varias conclusiones de acá, ¿no? Una es estos smart contracts que guardan miles de millones de dólares a veces, todavía tienen problemas de seguridad que alguien puede encontrar y hacerse esa plata. Y bueno, algunas veces los encuentran y lo ofrecen y otras no. Pero la otra me parece que es que hay una cola ahí larga de los contratos de $100.000, 1.000.000, $10.000, de los que uno sabe poco de su seguridad. Mi intuición es los atacantes no se están gastando en eso porque todavía tienen para comer en los más caros, pero eventualmente van a ir por los otros también. Os quería preguntar, a ver si me sabéis responder con el poquito tiempo que llevamos con el tema de Web3, porque claro, en el mundo previo a Web3 sí que podemos nombrar algunos ciberataques que han tenido lugar y que han sido muy famosos, ¿no? Por ejemplo, WannaCry. En 2017 afectó a unos casi 250.000 de ordenadores en Europa y dejó seco a muchas empresas, ¿no? O también en 2019 atacaron al gobierno mexicano, concretamente a petróleos mexicanos, y también afectó a las operaciones un 5%. Bueno, hackeos a personas famosas, demás, al Bundestag alemán, Wikileaks, etc. O sea, podemos sacar un montón de ciberataques famosos, ¿no? En el mundo Web3, ¿hay ya ciberataques famosos o todavía no le ha dado tiempo a tener esta etiqueta? Sí, seguro que sí. Quizás el de DAO, que fue, digamos, una de las primeras reentrancias hace varios años, fue bastante famoso, pero hoy creo que lo interesante es estos que mencionamos recién, que hay algunos poquitos, pero que están arriba de los 500 millones de dólares. Hubo uno hace poco, ahora me falla la memoria en detalle, que el atacante se quedó con la plata y puso un mensaje en la transacción que usó para llevarse 511 millones de dólares, que era: yo hice esto porque si no lo hacía yo se lo iba a robar a otra persona, pero se los quiero devolver. Y eventualmente devolvió el dinero. Bueno, y pasó esto que también vale la pena charlar un ratito, que es algunas empresas ofrecen recompensas a los hackers una vez se roban el dinero para decirles: bueno, ya se robaron el dinero, pero si me lo devuelven, yo les regalo una recompensa del 1%, del 2%, algún número por el estilo, y es todo legal. No se preocupen porque los va a ir a buscar la policía. Y está funcionando esto. Es un poco como el bug bounty que tienen muchas empresas, ¿no? Es decir, últimamente está aquí el exploit y te doy 5.000, 6.000 dólares o lo que sea. Turi, ¿tú tienes algún caso en la cabeza que ya sea famoso? Sí, yo en realidad algo que les quería mencionar es, por ejemplo, el caso de Terra Luna el año pasado, que se rompió el PEG. Ahí donde yo veo que por eso coexisten, o sea, son hackers y arbitradores. O sea, es como en el mundo financiero por ahí solamente personas pensando en comprar y vender. Acá en simultáneo están pensando en eso, a ver hasta dónde podemos mover las variables de las cuales depende un contrato para que colapse por sí mismo, ¿no? También eso es un poco lo que hay atrás. Y bueno, realmente, al igual que existe en el tema de los bounties y hay hackers mirando eso, hay mucha gente buscando arbitrajes, buscando lo que se llama MEV, Minor Extractable Value, que es cómo, o sea, bueno, haciendo transacciones más pesadas o menos pesadas dentro de los bloques, o antes, bueno, cuando se minaba en Ethereum, encargándose uno del minado, uno logra adelantarse a la venta que alguien quiere realizar y de esa forma ganarle con el precio, ese tipo de cosas. Entonces ahí creo que, aunque es difícil por ahí en un contrato destacarlo como una vulnerabilidad,
en la práctica hay mucho esfuerzo que se pone en ese tipo de ataques o de sacar ventaja. Sí. Nos queda ya poquito tiempo, pero tengo aquí alguna pregunta que está llegando a través del chat de Zoom. Asistente anónimo. Hola Arturo, una pregunta de un profano en computación como yo. ¿Es posible aprender a programar en Solidity sin conocimientos previos informáticos como Python u otros? Ok, bien. No lo recomendaría. La verdad es que yo me metí en Solidity sabiendo un poco de Python y aún así me ha resultado difícil. Existen algunas herramientas como, ¿cómo se llama? Zombie versus Plants era. Sí, hay como algunas herramientas para empezar a meterse, pero yo lo que diría es sí, creo que Python es la mejor forma de empezar. O sea, mi recomendación es empezar con Python o con JavaScript y después pasar a este mundo, pero por ahí es algo que puedes ir haciendo medio en simultáneo, pero no creo o sea, si tu objetivo es conseguir un trabajo, va a ser mucho más rápido ir hacia el mundo más tradicional que el mundo cripto. Esa es mi opinión. Tengo tenemos aquí un compañero que está estudiando programación y la empezó por C. Y dice, joder, Difícil. C es casi lo más complicado que hay, ¿no? Me parece el paso histórico correcto, digo, que se venía haciendo hace 30 años. De que se hace en la facultad. Claro. Rogelio nos hace una pregunta, pero bueno, nos pregunta, ¿WannaCry afecta a blockchain? En principio no, es previo a blockchain. Sí. Es una de los virus estos estándar, por así decirlo. Juanjo Delgado también nos vuelve a preguntar sobre el tema de los smart contracts, de los deploy y lo que nos estaba comentando antes. Nos dice, estoy total y absolutamente de acuerdo que las auditorías antes de deployar el smart contract son imprescindibles, pero yo me refería al tiempo posterior al deploy, porque todos sabemos que sacas una versión que no es hackeable al principio, pero los hackers no duermen y siempre están intentando romper las barreras. En ese caso, ¿cuál es el proceso? Claro, es un poco lo que mencionaba, ¿no? Algunos contratos van a admitir ser actualizados o frenados. Entonces, el dueño, a veces los contratos tienen una persona designada, un owner, que puede actualizarlo, frenarlo, hacer distintas cosas. Básicamente hay un balance, una tensión de centralización en el contrato, que es, bueno, si hay alguna autoridad central que puede volver las cosas para atrás o que puede frenar las operaciones, entonces muchos de estos ataques se frenan inmediatamente, ¿no? Una vez que la alertan a la empresa, los pueden frenar. Y lo que decía es, muchas de estas empresas tienen un contacto, un mail o alguna manera de contactarlas. Los inversores, hay gente que los conoce y tiene manera de llegar al equipo de desarrollo o a los owners de la red. Hay otros casos en los que no, y ha pasado que, claro, es un problema, ¿no? Porque imaginemos este caso, alguien tiene la noticia de que un smart contract es inseguro, pero no hay manera de frenarlo ni de pararlo. Entonces, una de las cosas que puede hacer es esto que hicieron algunos. Alguien saca todos los fondos explotando esta vulnerabilidad y los manda a la versión nueva corrigiendo todo. A veces las empresas pueden hacer esto. Alguna vez también lo que ha sucedido es que las mismas blockchains tienen la potestad de volver para atrás, incluso votando, ¿no? Ya no de una manera centralizada, pero toda la blockchain puede decir, ¿saben qué? Vamos a volver 5 bloques para atrás porque se perdió la mitad de los fondos que había en la blockchain. Pero hay el caso en donde, bueno, es inevitable. Está la vulnerabilidad y le tienen que avisar en simultáneo a todos los usuarios para que saquen el dinero, pero si uno se entera antes, es un lío eso. Es una de las debilidades de la blockchain, ¿no? Ya. Otra pregunta de Catalín es, viniendo de JavaScript, ¿cuál sería la hoja de ruta? Ok. Bueno, mira, si quieres la enlazo con la siguiente que nos acaba de hacer Guillermo, que si yo comienzo de cero con JavaScript y luego con Solidity, ¿cuánto tiempo más o menos tardo en aprenderlo? Digamos, de manera aceptable. Ok. Mira, yo sabiendo Python pasé a Solidity. Por ahí con JavaScript hubiera sido más fácil. Pero pude hacer mis primeros smart contracts Bueno, yo en ese momento había renunciado a la bolsa
y con ahorros me puse a estudiar. Y tardé más o menos 3 meses en completar un curso que hice en Udemy, me acuerdo, sobre Solidity. Y ahí, bueno, puedo empezar a hacer mis primeros smart contracts. Pero yo diría que sí, va a depender mucho del tiempo que le dediques. Si tenés experiencia a eso, o sea, yo por ahí vengo de un background más de ciencia de la computación, matemática, donde es como que ya tenés una base, entonces aprender un lenguaje nuevo distinto. Pero sí, yo creo que con medio año puedes avanzar muchísimo. Puedes haberte leído el libro de Ethereum, puedes haber hecho muchas cosas, sí. Digo, a ver, como podemos ir por pasos, ¿no? Para deployar un contrato de juguete que lo único que tiene es un token que se llama Yo soy un genio y nada más, y es igual al RC20, eso uno lo puede aprender en una semana o menos. Y después, para ir agregándole complejidad, bueno, obviamente habrá que aprender. La verdad es que hay un montón de smart contracts de los que aprender y de smart contracts de empresas importantes que han invertido mucho en esto. Hay bastante información pública en el mundo de Solidity y herramientas que uno puede usar. Así que yo creo que, digamos, para salir a la cancha, uno podría salir en un par de semanas, si sabe manejarse con unas computadoras, ¿no? Porque eventualmente uno va a tener que usar algunas otras herramientas que Solidity para deployar los contratos, para testearlos. Pero en muy breve uno puede estar saliendo a la cancha y después construyendo encima de eso. Y además, bueno, Web3 MBA también tiene clases prácticas y demos que conjugan tanto herramientas de no code como Just Code, así para que cada uno, pues con su background y su objetivo, pues al final te puedas desenvolver técnicamente, ¿no? O sea que bueno, que siempre hay herramientas, ¿no? En las que te puedes apoyar, que no es todo libros. Sí, eso es interesante, ¿no? Porque tú y yo pensamos, ¿no? en uno que aprende solo encerrado en su casa y la verdad es que hoy habiendo tantas posibilidades en cursos, bueno, ¿no? Quizás es más fácil recurrir a aprender con la gente que sabe, ¿no? Y que ya está enseñando hace rato. Claro. Pues genial. Turi Iwata, ha sido un auténtico placer teneros por aquí y contestar a las preguntas de la gente. A todas estas personas que están con nosotros, que no se vayan ahora porque les vamos a dar un codiguito con un poke para que justo después bueno, pues lo puedan escanear y demás. Así que aguantad ahí un pelín para coger ese código. Y nada, Turi Iwata, pues eso, un auténtico placer y mil gracias por haber pasado esta horita con nosotros de formación aquí en Web3 MBA. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un placer hablar contigo. Gracias a vosotros y esperamos a todos los demás vernos en la próxima drop aquí en Web3 MBA. Chao. Chao.